Hay algo hipnótico en ver brotar el petróleo, no solo por su brillo espeso, casi dorado, sino porque sabemos que lo que emerge de la tierra no es riqueza, sino la sombra del progreso. A través de la historia del cine, solo un par de masoquistas se han atrevido a meter la cámara hasta el fondo y mirar ese fuego negro de frente. El primero es el maestro mexicano Roberto Gabaldón, que en 1961 con La Rosa Blanca nos contó la historia de un pobre hacendado ingenuo que, en lugar de recibir el progreso de los gringos, recibe la destrucción de su alma cuando el petróleo brota convertido en una maldición. Pero nosotros vamos a darle 10 veces más por su Rosa Blanca. Luego, 6 décadas después, el heredero de la locura, Paul Thomas Anderson, filma Petróleo Sangriento. Anderson tomó la misma idea y la convirtió en una ópera de la avaricia, donde el predicador y el petróleo son básicamente el mismo sociópata, mismos pozos, diferentes latitudes. 2 películas. Un México colonizado por la ambición y un Estados Unidos canibalizado por la suya propia. Separadas por el tiempo y el idioma, pero unidas por una misma pregunta que en este ensayo pretendo responder. ¿Qué sacrifica una sociedad cuando convierte la tierra en mercancía? Ya vimos que el petróleo es la misma mugre en todos lados, pero lo chingón de estas películas no es lo que cuentan, sino cómo lo cuentan. Aquí es donde se separan los hombres de los genios, o en este caso Gabaldón de Anderson. Empecemos por el maestro mexicano, don Roberto Gabaldón. Este señor no filmaba, operaba. Su cámara era un bisturí de precisión quirúrgica, y ese bisturí no corta carne, disecciona almas. Gabaldón y su cinefotógrafo Gabriel Figueroa elevaron el cine mexicano, y cada encuadre de La Rosa Blanca es un mecanismo moral. Los personajes no se mueven con libertad, están composicionados, atrapados en el cuadro como insectos en un ámbar visual. ¿Se acuerdan del Indio Fernández? Él hacía postales de la épica campesina. Gabaldón, en cambio, agarra ese mismo campo mexicano y lo convierte en un testigo silencioso. Yo me salí del Indio Fernández, que dominó en todo su trabajo muy bien, hizo cosas importantes, pero no quise yo seguir ese camino. Sus paisajes no celebran, juzgan, carnal. La sombra que se alarga sobre el rostro del hacendado no es una sombra cualquiera, es la evidencia de su pecado. Luego, cambias de canal y te topas con Paul Thomas Anderson. Si Gabaldón es la calma calculada, Anderson es el ataque de pánico. Él no te encierra la tensión en un cuadrito, la libera de un putazo. Petróleo Sangriento no es cine, es una sinfonía de la locura capitalista. Aquí el petróleo no gotea suavecito, retumba, explota, ruge. La cámara se mueve con la misma violencia que el deseo del personaje y se escucha ese sonido. Frente al silencio elocuente de Gabaldón, Anderson levanta muros de sonido. Los taladros, las máquinas, no es ruido ambiental, es la respiración de una bestia invisible que viene del subsuelo a comerte el alma. Al final, los dos son genios del drama, pero cada uno con su estilo. Si Roberto Gabaldón convierte la culpa en geometría fría, simétrica e inescapable, Paul Thomas Anderson la transforma en una fiebre, caliente, violenta y que te consume por dentro. 2 formas de excavar, 2 formas de retratar la herida, la geometría fría de la culpa o la fiebre violenta que consume desde adentro. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las 2 formas te parece más brutal? ¿El castigo bien calculado o la exposición de la locura? En La Rosa Blanca de Roberto Gabaldón, la tierra veracruzana se pudre despacito, como un mango olvidado en el altar de muertos. En Petróleo Sangriento, Paul Thomas Anderson nos lleva al otro extremo, un desierto californiano seco, donde hasta el alma se evapora. 2 tierras distintas, misma herida, la ambición humana filtrándose hasta el fondo. Aquí, la geografía es psicología pura. Gabaldón nos dice, miren cómo el progreso convierte al paraíso en infierno. Anderson nos escupe, el infierno siempre estuvo aquí. Solo necesitaba que llegara el diablo correcto. Gabaldón tiene un ojo poético, filma la tragedia con solemnidad y melodrama. Anderson, en cambio, usa el desierto como un laboratorio moral, donde el capitalismo destila su esencia más pura, la soledad. Pero los dos entienden que el petróleo no solo contamina el suelo, también intoxica la conciencia, porque en el cine, como en la vida,
El petróleo no perdona a nadie, y si el alma tuviera un olor, también olería a gasolina. Los gringos de la Rosa Blanca llegan con la Biblia en la mano y una sonrisa en dólares. No conquistan con balas, sino con sermones de progreso. Gabaldón los filma como apóstoles del engaño. Anderson, en cambio, pone al predicador y al petróleo a pelear, pero solo para que entendamos que son el mismo demonio con distintos trajes. Uno excava con palabras, el otro con taladros. Ambos predican el evangelio del dominio. Y ya que nos echamos este viaje al subsuelo, la pregunta final no es de cine, es de honestidad. ¿De verdad creemos que la historia del petróleo es un tema del pasado? No seamos ingenuos, gente. La Rosa Blanca es de 1961, Petróleo Sangriento del 2007, pero si las ponemos una al lado de la otra, la única diferencia es la calidad del audio y la resolución. La herida es la misma avaricia, el mismo humo, el mismo cuento de que esto es progreso. Estas dos películas, separadas por décadas y por el río Bravo, demuestran que el petróleo no es solo el pretexto perfecto para la mancha indeleble de la ambición humana. Bajo cada discurso rimbombante de desarrollo, nación y oportunidad, hay una cosa que no se puede limpiar: el deseo del poder.